Bueno, buenas tardes a todos y gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa de Ciutadans de hoy día 30 de julio de 2013. 215 días sin gobierno, 215 días sin presupuestos de 2013 y 215 días con presupuestos prorrogados, los presupuestos del pacto PP, Convergencia y Unión. Ahora parece que el día 6 el gobierno de Artur Mas se reunirá para decidir si presenta definitivamente los presupuestos de 2013. Como no agilice, se le va a pasar el año y no va a poder aprobarlos más que post-mortem. Dicen que los aprobarán en función del objetivo que mañana establezca el Gobierno de España para el conjunto de comunidades autónomas. Lo que nunca dice el señor Homs, lo que nunca dice el señor Mas-Colell y lo que nunca dice el presidente Artur Mas es que ya están trabajando con unos presupuestos prorrogados y que tienen un objetivo del déficit, que es el 1,3, es decir, ya están recortando. Y están recortando porque si no, no reciben las transferencias del Fondo de Liquidez Autonómico. Es decir, recortan, pero de una forma silenciosa, recortan en la oscuridad. Recortan desde la falta de control democrático parlamentario, recortan sin que sepamos cuáles son el nivel de ejecución de las partidas presupuestarias. En definitiva, recortan, pero no se ve. No es que no se note, porque los ciudadanos obviamente lo notan, pero recortan de una forma sutil. Es ese pacto, el pacto del silencio entre Esquerra Republicana y Convergencia. ¿Aprobarán presupuestos de 2014? Probablemente sí. Ahí el objetivo de déficit lo tendrán, lo asumirán, dirán que a pesar de la maldad intrínseca de ese objetivo, ellos van a aprobar unos presupuestos porque su objetivo es la consulta en 2014 y taparán, ahora con la estelada, los recortes. Ahora han tapado con la oscuridad los recortes y ahora el año que viene los taparán con la estelada. Ellos el caso es tapar. Tapar porque gobernar es priorizar, pero claro, ¿cómo van a priorizar un gobierno que tiene dos partidos que tienen una forma de entender las prioridades diferentes? Pues muy fácil, ocultando sus decisiones, porque así eso no tiene un coste político. Insistimos en la necesidad de que se aprueben unos presupuestos que puedan permitir decidir cuáles tienen que ser las prioridades del gasto público para que como mínimo los ciudadanos sepan cuáles son las prioridades del gobierno, del señor Junqueras y del señor Mas. Si las prioridades son exclusivamente la consulta o si además tienen como intención incidir desde lo público, desde los presupuestos, en la solución de los problemas reales de los ciudadanos. Difícil cosa, imposible, no lo vamos a ver, pero nosotros seguiremos insistiendo y ofreciendo la mano de colaboración a este gobierno si es capaz de priorizar en lo importante. Así lo que sigue es avanzando hacia Ítaca, tapando con la estelada sus decisiones, pues desde luego ahí no puede contar con Ciudadanos. En cuanto a las iniciativas, hoy sí hay que reconocer que hoy han estado muy iniciativos. Hoy han estado con ganas de aprobar cosas. Después explicaré por qué. Pero bueno, lo que sí que es cierto que hoy no se le puede negar que hoy han cumplido con su trabajo. Debe ser que las vacaciones pues les motivan especialmente. El proyecto de ley de gobiernos locales. También es cierto que estamos pendientes de su estudio exhaustivo antes de emitir un juicio definitivo, pero podemos destacar tres valoraciones. La primera es que llega tarde, la segunda que es insuficiente y la tercera que es reactiva y es frentista. En cuanto a que llega tarde, hombre, es lamentable que un gobierno que lleva ya casi 3 años gobernando proponga ahora un proyecto de reforma de la administración local y de las administraciones públicas. 3 años después, si después de recortar en salud, en educación y en bienestar, después de recortar en derechos laborales, después de recortar en estado de bienestar, ahora deciden o proponen algo parecido a la intención de recortar en algo las estructuras administrativas. 3 años después, cuando tenía que haber sido la prioridad. No se ha tocado ni un solo euro en estructuras políticas en Cataluña, ni tampoco en el conjunto de España. Aquí en este caso nadie puede marcar la diferencia. Para ninguno de los gobiernos, ni el Gobierno de España ni el Gobierno de la Generalitat, ha sido una prioridad recortar en administraciones públicas, recortar en cargos políticos, recortar en estructuras administrativas, mientras no tenían ningún problema a la hora de recortar derechos sociales del conjunto de ciudadanos.
Aquí se ve una vez más cuáles son las prioridades. ¿Era difícil? No. Era imprescindible. Es imprescindible recortar en administraciones públicas, sobre todo porque muchas de ellas son manifiestamente innecesarias, superfluas, y que restan recursos para aquello que es el objetivo definitivo de cualquier administración, que es prestar servicios públicos. Mientras a los ciudadanos les apretaban el cinturón no se apretaba para las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque evidentemente son estructuras clientelares de control político y de colocación de cargos públicos y de asesores públicos. Este es el problema, este es el motivo, no hay otro. No es porque no se sepan cuáles son las ineficiencias, sino simplemente porque no interesan, porque prefieren mantener estructuras superfluas, aunque sean máquinas de drenar recursos públicos. ¿Por qué es insuficiente la reforma que plantea, bueno, el proyecto de ley que plantea este Gobierno, que tendrá que seguir el trámite parlamentario, por lo tanto, es susceptible de mejora? ¿Pero por qué es insuficiente este proyecto? Primero, porque no suprime ni reforma en profundidad los consejos comarcales. Ustedes saben que para Ciutadans una de sus prioridades es la supresión de niveles administrativos. Cataluña no puede tener 6 niveles administrativos. Y los consejos comarcales son absolutamente innecesarios, por mucho que alguien se empeñe en darles uso después de crearlos artificialmente como contrapoder a las diputaciones. El caso de, Jordi Pujol, que se inventó ese nivel administrativo para construir un contrapoder político de las diputaciones que en ese momento no controlaba. No nos engañemos, les han dotado de competencias, son perfectamente prescindibles. ¿Por qué no los eliminan? Porque no hay una voluntad verdadera de reforma. ¿Por qué no los eliminan? Porque no son valientes a atreverse con la que es, sin duda, una de las reformas imprescindibles, que es la fusión de ayuntamientos. La fusión de ayuntamientos. Dice el señor, permítanme que les cite al señor Homs, dice el señor Homs que fomentarán la fusión voluntaria de ayuntamientos por motivos históricos, demográficos o económicos. ¿Históricos? Si la fusión de ayuntamientos es por motivos prácticos, es por motivos de economía de escala en la prestación de servicios públicos. ¿Es algo que sea una iniciativa del Gobierno de España con la voluntad de eliminar un modelo propio de ayuntamientos, cosa que me parece una absurdidad absoluta? Es decir, no hay un modelo propio de ayuntamientos. Hay ayuntamientos, como los hay en todo el planeta, que tienen realidades históricas y poco más. Es decir, no hay modelo propio de ayuntamientos en Cataluña. Hay ayuntamientos, como los hay en Murcia, en Extremadura y en las Landas. O sea, es absurdo. La gente vive en sitios y estos generalmente pueden ser municipios pequeños, medianos o grandes, y generalmente ayuntamientos, con nombres diferentes, pero donde viven los humanos. ¿Qué han hecho en otros países del mundo? Otros países que parece que no tienen historia sus ayuntamientos, ni tienen motivos de gestión eficiente de los recursos. ¿Qué ha hecho un país como Alemania? Pues pasar de 25.000 ayuntamientos a 8.400. ¿Qué ha hecho un país como Gran Bretaña? Pues pasar de 1.500 corporaciones locales a 400. ¿Qué ha hecho Islandia? Que tanto hablan algunos. Pues pasar de 7.000 a 76. ¿Qué ha hecho Dinamarca? Otro modelo a seguir, ¿no? De 278 a 98. Y Grecia, impuesto, pero lo ha hecho, de 1.034 a 325. La fusión de ayuntamientos podemos hablar de si por debajo de 20.000, por debajo de 10.000 o por debajo de 5.000. Pero yo les voy a dar a ustedes algunos datos. En Cataluña, el 79% de los 947 ayuntamientos tiene menos de 5.000 habitantes. Claro que es ineficiente la prestación de servicios públicos ahí. Claro que hay que forzar a la fusión. Lo podemos denominar como queramos. Pero, lógicamente, que se tienen que crear unidades de prestación de servicios públicos de escala. Pero es que eso no es porque lo proponga el Gobierno de España. Es que lo propone el sentido común. Lo propone gente con tanto sentido común que la propia Universidad de Barcelona. El informe sobre el federalismo fiscal del Instituto de Economía de Barcelona, que propone la supresión y la fusión de los ayuntamientos por debajo de 5.000 habitantes. En el caso de España son el 85%. Es decir, esto no es una propuesta con maldad política. Es una propuesta de eficiencia en la prestación de servicios para que los recursos, los impuestos que pagan los ciudadanos reviertan en servicios
y no en estructuras políticas ni administrativas. Dice el señor Homs en una de sus, digamos, de sus excentricidades semánticas: no toleraremos que nos impongan un modelo foráneo. La racionalidad en la gestión de las administraciones públicas es un modelo foráneo. Proponer, como propone la ley propuesta por el Gobierno de España, de reducir o fusionar los ayuntamientos por menos de 20.000, ¿eso es un modelo foráneo? Es que tendría que estar penalizado, mejor, utilizar ese tipo de expresiones. ¿Qué busca el señor Homs con esto? Decir que Cataluña tiene un modelo propio de ayuntamientos, pero por el amor de Dios, de verdad, no se puede tener todo propio. Igual es propio de Convergencia. Claro que es un modelo propio, pero no de Cataluña, es un modelo propio de Convergencia, porque ellos dominan la mayoría de ayuntamientos, porque ellos dominan los consells comarcals, porque es su máquina de colocación, es su agencia de empleo local, es su fórmula de controlar el territorio, es una fórmula política. El modelo propio de ayuntamientos es el modelo propio de Convergencia, no nos engañemos. Y aquellos que buscamos la eficiencia no podemos estar de acuerdo. Les falta valentía política. Y lo que les falta es pensar en los ciudadanos y pensar en Cataluña en vez de pensar en su partido y en sus intereses políticos y económicos. Nosotros queremos una administración eficiente al servicio de Ciudadanos. Esta es la propuesta de Ciudadanos que trabajaremos como se proponga el proyecto de ley. La supresión de los consejos comarcales y la mancomunar los servicios y avanzar hacia la fusión de ayuntamientos como mínimo por debajo de 5.000 habitantes, para que se creen economías de escala en la prestación de servicios públicos. Queremos una administración, una competencia. Queremos suprimir duplicidades administrativas. Queremos eliminar competencias impropias que solo sirven para dispersar los recursos públicos y alimentar estructuras políticas y burocráticas que consumen infinidad de recursos que no acaban dirigiéndose hacia aquellos que los necesitan, que son los ciudadanos que pagan impuestos, y no los partidos políticos que se aprovechan de ellas. Queremos menos estructuras políticas y más servicios públicos. Queremos menos burocracia y más eficiencia. Queremos menos cargos políticos y más servidores públicos. Es un modelo radicalmente diferente, propio, no es foráneo, es propio. Es un partido como Ciudadanos que propone una alternativa en la gestión de los recursos públicos en Cataluña. Queremos una mejor administración para prestar mejores servicios y por eso queremos una verdadera reforma de la administración. Mira, el Gobierno de Convergencia solo reforma cuando le interesa. Vamos a poner el ejemplo de BCN World, otro de los de aquello que ejemplifica cuáles son las prioridades de este Gobierno. O sea, este Gobierno es capaz de rebajar el impuesto a los casinos mientras lo sube a la actividad de la pequeña y mediana empresa y de los autónomos en Cataluña. Prefiere traer una inversión multimillonaria a no potenciar el tejido empresarial y económico de Cataluña. Y además ahora quiere hacer una modificación de la ley ad hoc para permitir y dispensar una permisividad legal que no permite a aquellas personas que cada día levantan la persiana en Cataluña y que sufren de la presión insoportable de una administración depredadora de recursos públicos y que limita la actividad empresarial. En vez de favorecer a aquellos que ya tienen ideas, que ya tienen un negocio, que no pueden soportar más esta presión, lo que hacen es poner la alfombra roja a aquellos que vienen con inversiones de dudoso origen y que en definitiva lo que van a proponer es un proyecto vinculado a una actividad como es los casinos. Y decía el señor Homs en otra de sus que le sitúa en su talla argumental, ¿no? Decía una cosa lamentable. Al bar del costat de casa també hi ha màquines i nens. Hem de posar la perspectiva necesaria. ¿Esto es un portavoz de un gobierno? ¿De dónde? ¿Esto es el argumento que utiliza? Al bar del costat tenim màquines i nens? El principal problema de Cataluña es la Convergencia y Unión. Algunos miembros de este gobierno, el presidente Artur Mas y su socio de gobierno, que anteponen los intereses de algunos frente a los intereses del conjunto de ciudadanos de Cataluña. Ya para finalizar esta rueda de prensa de hoy, tema de mañana de la comparecencia de Artur Mas en el tema del caso Palau. Simplemente, es el momento que se acaben las excusas y empiecen las explicaciones. Si vuelven las excusas y no las explicaciones, no habrá servido para nada. Esperemos que este gobierno no haga como el conseller en cap, que ya empieza a poner la máquina del ventilador y dice que
per part d'alguns ja serà el pim-pam-pum. Bueno, el pim-pam-pum lo tienen con la justicia. El problema de Convergencia no son los grupos políticos de este Parlamento, que ya los han silenciado bastante impidiendo que el presidente viniera en 2 ocasiones a dar explicaciones al Pleno. Una cobardía política que algunos achacan también al presidente Rajoy, que también lo es, pero el presidente Rajoy a mí no va al Pleno. Y esta señora tiene la cobardía política de venir a una comisión, porque tiene la cobardía política de no venir al Pleno del Parlamento. Bien. Pero el pim-pam-pum lo tienen con la justicia. El pim-pam-pum lo tienen con su sede embargada. El pim-pam-pum lo tienen con los indicios de que este partido se financió de una forma irregular a través de un cohecho político, que es conceder obra pública y licencias administrativas a empresas a cambio de dinero, un círculo mafioso. Ese es el pim-pam-pum, no lo que le puedan preguntar el resto de formaciones políticas que están en la obligación de ejercer su papel de control democrático en defensa de los intereses del conjunto de ciudadanos y de sus recursos, porque el dinero que ha ido a Convergencia no ha ido a prestar servicios a los ciudadanos. Es el verdadero expolio de los catalanes, el expolio de prácticas mafiosas o presuntas prácticas mafiosas que ha encarecido obra pública a cambio de recibir dinero para un partido político o presuntamente para determinados personajes vinculados a él. Este es el pim-pam-pum político. Y dice también el señor Homs que ese pim-pam-pum se hará desde una actitud deshonesta. Leo literalmente, assumim que per part d'alguns serà més un pim-pam-pum que una predisposició honesta. Mire, lecciones de honestidad del señor Homs y del gobierno de Artur Mas por parte de Ciutadans o a Ciutadans, cero. Lecciones de honestidad por parte de los gobiernos de Artur Mas a Ciutadans, cero. Van a tener que dar explicaciones, porque la sombra de la deshonestidad planea sobre los anteriores gobiernos de Convergencia y sobre el conjunto del partido político, de sus dirigentes, que quiero de aquí sacar a sus militantes, que seguramente sufren, como sufren los del Partido Popular, unos dirigentes que han aprovechado el partido para lucrarse personalmente y para enriquecerse. O sea, honestidad, lecciones de honestidad, ninguna. Que den explicaciones, que se dejen de excusas, que digan la verdad, que asuman responsabilidades y que intenten limpiar Cataluña de la podredumbre que han sembrado en los últimos años. Es lo que tienen que hacer. Dejar de poner el ventilador. Ya sabemos que algunos mañana no asistirán o no formularán las preguntas al conseller porque a lo mejor tienen mucho que callarse, porque aquí muchos saben mucho de todos, y aquí la corrupción de todos la saben todos, y a lo mejor por eso, en el momento de la verdad, en el momento de preguntar, en el momento de asumir responsabilidades y exigir, algunos no pueden exigir y por eso no van. Ciudadanos, desde luego, como no tiene nada que ocultar, irá, exigirá, hará su trabajo, porque en definitiva, por eso nos pagan los ciudadanos, los que nos han votado y los que no, porque estoy convencido que ninguno de ellos quiere que sobre Cataluña planee la sombra de una corrupción institucionalizada al beneficio de algunos. Si tienen ustedes alguna pregunta, estaré encantado de responderla.